Bienvenidos al Brunch. Investigamos, luego hablamos. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿No tuviste tiempo de leer las noticias más importantes sobre corrupción e impunidad? No te preocupes, en este podcast te contamos en pocos minutos todo lo que debes saber para mantenerte en la conversación y estar bien informado. Soy Marina Gómez Robledo, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción, y hoy, sábado 18 de octubre, te cuento las noticias más importantes de la semana. Empezaremos con un tema que cuestiona las prioridades de nuestra presidenta, que sigue enviando petróleo subsidiado a Cuba mientras aquí continúa el desabasto de medicamentos. Continuaremos exponiendo otra incongruencia de nuestro gobierno que defiende la eliminación del Fondo de Desastres Naturales por corrupción, pero mantiene entre sus filas a su exdirector. Hablaremos de la demanda colectiva contra los respiradores Philips que se trajeron durante la pandemia de COVID y que, a pesar de que ha sido demostrado que su uso puede perjudicar la salud, siguen instalados en muchos de nuestros hospitales. Analizaremos el Premio Nobel de la Paz 2025 otorgado a María Corina Machado. Discutiremos la última reforma al Código Fiscal que podría amenazar la privacidad de las personas. Y terminaremos hablando con el padre de Berenice, la fotoperiodista que perdió la vida durante el festival Ac Ceremonia, para que nos cuente cómo va el proceso judicial. ¿Ya tienes tu mimosa o café listo? Disfrútalo y acompáñanos. Arrancamos este brunch con un tema que incomoda, no por lo que se da, sino por lo que falta en casa. Coherencia y prioridades claras. El gobierno de Claudia Sheinbaum triplicó los envíos de petróleo subsidiado a Cuba bajo el argumento de ayuda humanitaria. Pero mientras tanto, en México escasean los medicamentos que podrían salvar miles de vidas, entre uno de los tantos pendientes. Entre mayo y agosto de este año, se exportó más del triple del combustible que López Obrador mandó en 2 años completos, sumando más de $3,000 millones. Pero todo tiene un costo. ¿De qué sirve esta solidaridad si en nuestros hospitales públicos no hay ni lo básico para atender a la gente? Además, este apoyo tiene un costo real. Desde febrero, Mexicanos contra la Corrupción documentó que el endeudamiento de Pemex se ha agravado debido a estos envíos subsidiados, aumentando la carga financiera de la petrolera estatal. Por si fuera poco, nuestra organización constató en plataformas de seguimiento marítimo que uno de los buques petroleros que transporta el combustible, de nombre Sandino, está sancionado por Estados Unidos e incluido en la llamada lista negra de la OFAC, que incluye a personas y empresas que, según Estados Unidos, han estado involucradas en actividades como terrorismo, narcotráfico o proliferación de armas. Lo preocupante es que si un país, ya sea su gobierno, una empresa estatal o privada, realiza transacciones con personas o compañías en esta lista, se expone a sanciones económicas, financieras y diplomáticas. La pregunta no es si debemos ayudar a otros países, sino cómo hacerlo sin descuidar lo que aquí hace tanta falta. Para profundizar en esto, nos acompaña Verónica Ayala, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. El gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum triplicó en solo 4 meses los envíos de combustible subsidiado a Cuba. Y es que entre mayo y agosto de este año, los cargamentos de hidrocarburos enviados por Pemex a la isla sumaron un valor de más de $3,000 millones. Esto equivale a cerca de $60,000 millones, de acuerdo con plataformas de comercio exterior consultadas por Mexicanos contra la Corrupción. Este monto es el triple del valor del petróleo y productos derivados que se habían enviado a Cuba a través de Gasolinas Bienestar en los últimos 2 años del anterior sexenio de López Obrador, que fueron $1,000 millones de julio de 2023 a septiembre de 2024. Además, MSCI constató mediante herramientas de rastreo satelital que en estos envíos de combustible a la isla realizados en el segundo cuatrimestre del 2025 ha participado Sandino, que es un buque petrolero cubano que desde el 2019 fue sancionado y aparece en la lista negra de la OFAC, que es la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Esta sanción fue por transportar petróleo de Venezuela a Cuba. En total, suman 58 cargamentos de hidrocarburos enviados a Cuba, todos ellos teniendo como exportador a Gasolinas Bienestar SADCB, que es la filial de Pemex creada en 2022 para enviar precisamente combustible a la isla. De acuerdo con información aduanal registrada por las propias autoridades mexicanas, en la mayoría de los envíos que salieron principalmente de la aduana de Coatzacoalcos, Veracruz, aparece como importador la empresa estatal cubana Coreidán S.A. De acuerdo con la descripción de las partidas aduaneras en la plataforma de comercio exterior Veritrade, estos cargamentos de México hacia Cuba han incluido productos que van desde petróleo crudo, productos derivados identificados como turbocina, aceite diésel o gasóleo y gasolina regular. Pero ¿a cuánto equivale el valor del combustible subsidiado enviado
cambiado en esta administración? Bueno, pues los 60,000 millones de pesos, a los que equivale el valor de los cargamentos por más de 3,000 millones de dólares, son equiparables con el presupuesto que el gobierno federal proyecta en 2026 para toda la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Omar García Harfuch. Representan también más del doble de los 27,700 millones de pesos propuestos para el próximo año para conservación y mantenimiento carretero, y es más del triple de los 19,000 millones que tiene el gobierno para atender desastres como la reciente emergencia por las lluvias e inundaciones en distintos estados del país. Gracias, Verónica. Lo que nos cuentas nos deja con una sensación conocida, la de saber que algo no cuadra. Como cuando en la cuenta te cobran el doble por algo que ni siquiera pediste, porque detrás de los discursos de ayuda, lo que hay es un costo que pagamos todas y todos, y un silencio que pesa más que cualquier factura. Pasamos ahora a otro tema que tampoco cae ligero. Esta semana, mientras hemos sido testigos de los desastres como consecuencia de las inundaciones en Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro, y que han dejado ya por lo menos 64 muertos, la presidenta Sheinbaum defendió la eliminación del Fonden, el Fondo de Desastres Naturales, argumentando que estaba lleno de corrupción. El Fonden que tenía, primero era un fideicomiso que tenía ahí guardado el recurso, y ahí hubo mucha corrupción. Está documentada la corrupción que hubo asociada a los recursos del Fonden durante diversos sexenios, no solamente uno, que aprovechaban lamentablemente una tragedia para poder comprarle amigos o falsificar compras, y la ayuda no llegaba. Pero, oh sorpresa, su exdirector, José María Tapia Franco, se benefició con contratos millonarios durante la 4T y fue nada más y nada menos que candidato de Morena. Este personaje recibió un contrato directo por parte de la Sedena para vender ventiladores durante la pandemia a un precio inflado. Hoy cuenta con propiedades de lujo en Houston y en Miami. Para hablarnos más a fondo del caso, nos acompaña el director de la unidad de periodismo de nuestra organización, Raúl Olmos. Te escuchamos. Cuando Andrés Manuel López Obrador anunció durante su gobierno la desaparición del Fondo Nacional de Desastres Naturales, el Fonden, lo hizo bajo un argumento contundente. Era, dijo, una caja chica de la corrupción. Pero la historia del exdirector del Fonden, José María Tapia Franco, muestra que la corrupción en México no se extingue con decretos, simplemente cambia de rostro y de sexenio. Tapia dirigió el Fonden durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, un periodo marcado por escándalos de opacidad y negligencia. En 2013, mientras el país enfrentaba los estragos de los huracanes Ingrid y Manuel, en una de las peores crisis de desastre natural de la década, el funcionario fue fotografiado en Las Vegas celebrando su cumpleaños. Al concluir el sexenio de Peña, el exdirector del Fonden se mantuvo fuera del foco público hasta que en 2020 reapareció, ahora como contratista del gobierno de López Obrador. Su empresa, constituida apenas unos meses antes de la pandemia, obtuvo contratos millonarios para vender ventiladores respiratorios con sobreprecios del más del 100%, según logró documentar Mexicanos contra la Corrupción. Tapia se enriqueció con la tragedia del COVID. En 2022, el exfuncionario del Fonden adquirió una residencia en Houston y un departamento en Miami, valuados en conjunto en más de 100 millones de pesos, de acuerdo con documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción. A pesar de los señalamientos, Tapia no enfrentó cargos. Por el contrario, en 2024 reapareció en la escena política, esta vez como candidato de la coalición Morena, Partido Verde PT en Querétaro, impulsado por el mismo movimiento que había hecho bandera del combate a la corrupción. Mientras el Fonden fue eliminado por corrupto, uno de sus exdirectores hoy goza de contratos públicos, patrimonio inmobiliario en el extranjero y respaldo político. Su caso revela una práctica habitual en la vida pública mexicana. Las redes de influencia y complicidad sobreviven a los cambios de gobierno. El itinerario de José María Tapia no es una excepción. Es un espejo de cómo funciona la continuidad de la corrupción estructural en México. Su historia condensa además una de las mayores contradicciones del presente. Un gobierno que se asume como el más moral de la historia, pero que recicla a los mismos protagonistas de los desfalcos del pasado. Gracias, Raúl. Casos como este muestran cómo, mientras miles esperan ayuda tras desastres, hay quienes acumulan fortunas millonarias.
Vamos con un tema que no solo indigna, sino que pone vidas en peligro. ¿Se acuerdan de los ventiladores que llegaron a México durante la emergencia por COVID? Muchos de ellos eran del modelo E30 de la marca Philips, que luego se descubrió que eran un peligro para la salud y que aún así nuestro sistema de salud decidió mantener y sigue utilizando en hospitales públicos, a diferencia de otros países que los retiraron hace años. Cofepris sigue haciendo oídos sordos y Philips no ha respondido. Pero esta semana, un grupo de abogados presentó una demanda colectiva exigiendo justicia y reparación del daño. Nos acompaña uno de ellos, Alejandro Rojas. Que el día 6 de octubre del presente año se presentó una demanda colectiva en contra de Philips México por parte de 42 ciudadanos y ciudadanas que resintieron de manera directa o de manera indirecta afectaciones a su salud por los respiradores Philips México. Es un caso en donde pues a nosotros nos ha indignado como abogados, como abogadas que participamos en este procedimiento, pues de que a pesar de que desde el 2021 a la fecha se han documentado varias alertas, varias fallas por parte de los ventiladores de Philips, de diversos modelos, estos pues no han sido retirados de manera efectiva y eso nos parece algo cuestionable, sobre todo en un país en donde hubo tantas afectaciones por presuntos malos manejos en el desarrollo de la pandemia de COVID-19. Eso nos ha parecido importante, por eso nos ha parecido importante buscar que a través de esta acción colectiva podamos tutelar los derechos de consumo de esta colectividad. Esa demanda se presentó el día 6 de octubre ante los tribunales federales, puesto que ellos son los competentes, y lo que está pidiendo básicamente son un conjunto de medidas que se enmarcan en la reparación integral del daño. ¿Cuáles son estas medidas? Son algunas medidas de restitución, por ejemplo, el reemplazo sin costo de los dispositivos defectuosos que se encuentran actualmente en uso, ya sea de forma doméstica o en instituciones públicas, el retiro del mercado nacional de todos los dispositivos señalados como defectuosos, campañas de advertencias públicas mediante difusión en medios de comunicación masiva para alertar a la población sobre los riesgos asociados a los equipos señalados, medidas de rehabilitación como el pago de tratamientos médicos, terapias físicas o respiratorios, la provisión de apoyo psicológico o tanatológico individual o familiar, medidas de compensación, un pago de indemnizaciones proporcionales al daño y el riesgo sufrido, o en caso de personas fallecidas, compensación a las personas miembros de la colectividad en atención a su calidad de afectados indirectos. Satisfacción, garantías de no repetición, entre otras importantes prestaciones. Estas prestaciones tienen una connotación tanto individual como colectiva y es lo que justamente estamos buscando con esta demanda colectiva. La demanda tiene dos fases, una fase en donde se logra o se busca una conciliación con la persona jurídica demandada, en la cual pues esperemos que podamos llegar a un acuerdo razonable para las víctimas, un poco en los mismos términos que se hizo en otros países, y esto es muy importante. Nosotros para la elaboración de esta demanda pudimos advertir que en otros países se habían pagado cuantiosas indemnizaciones por el uso de los respiradores de Philips y creemos que es muy importante que ese mismo tratamiento se realice en este país. No entenderíamos jurídicamente cómo es posible que una forma de solucionar un conflicto en países como Italia, como Francia o como Estados Unidos sea diferente a la que se tendría que aplicar en México. Entonces, lo que estamos buscando es que haya esa igualdad en la forma de reparación del daño, que haya esa responsabilidad social por parte de la transnacional, es una transnacional muy poderosa, y que asuma su responsabilidad. Nosotros lo que estamos buscando es simplemente que las empresas, en este caso transnacionales, pues sean empresas que asuman su responsabilidad ante los daños, o sea, que no pueden llegar y venir a un país determinado y simplemente, sin más, realizar ese tipo de daños sin consecuencias. Gracias, Alejandro. Un verdadero brunch jurídico el que se está sirviendo. Y en esta mesa no debería faltar la justicia, sobre todo cuando hablamos de miles de vidas en riesgo. Pasamos a otro tema que ocurrió esta semana y merece mención especial. El Premio Nobel de la Paz 2025 fue otorgado a María Corina Machado, opositora venezolana reconocida por el Comité Noruego por su papel como figura de unidad en un país profundamente dividido y por su lucha por una transición democrática pacífica. Machado ha sido una de las voces más firmes contra el régimen de Nicolás Maduro, un gobierno señalado por violaciones a derechos humanos, represión y por haber llevado a Venezuela a una profunda crisis humanitaria. Pero lo que llamó la atención en México fue el silencio de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien evitó pronunciarse al respecto. Escuchemos lo que dijo la presidenta. Pues nosotros siempre hemos hablado de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos, no solamente por convicción,
sino porque así lo establece la Constitución. Y me quedaría hasta ahí en el comentario. Gracias. Y es que cuando se trata de liderazgos internacionales, el silencio dice más que las palabras. Para entender lo que este silencio pudo haber significado, nos acompaña el analista internacional Mauricio Meshulam. Un breve comentario acerca del Premio Nobel de la Paz 2025 otorgado a María Corina Machado y las reacciones que han tenido distintos gobiernos, incluido el gobierno de Claudia Sheinbaum. Podríamos empezar por decir que la paz no se limita a la ausencia de violencia. Estudiar la guerra, estudiar la violencia, no es estudiar la paz. Estudiar la paz conlleva estudiar de fondo a las sociedades más pacíficas del globo, cuáles son los factores, cuáles son los motores, cuáles son las actitudes, instituciones, estructuras, según el Instituto para la Economía y la Paz, que promueven y que sostienen la paz. Entonces, en ese sentido, el Premio Nobel de la Paz, en teoría, debe estar otorgado siempre a organizaciones, personas, gobiernos, actores en general, actores políticos, sociales, que crean, promueven condiciones para producir este entorno pacífico o para sostener este entorno pacífico. Entonces, desde una perspectiva podríamos decir que la lucha por la democracia en cualquiera de sus formas es un constructor de paz, y no porque lo diga yo, sino porque está muy estudiado en décadas, a lo largo de décadas, factores como, por ejemplo, la reducción de las desigualdades sociales y económicas, por ejemplo, la reducción de la corrupción, o bien el incremento al bienestar social, a niveles de educación, etcétera. Son sin duda promotores de condiciones pacíficas, pero entre todos esos factores, los derechos humanos, las libertades sociales, las libertades políticas y por lo tanto las condiciones democráticas son de los factores más consistentes a lo largo de toda la historia en crear y sostener condiciones de paz. No son infalibles, pero sí son bastante consistentes en ese sentido. Dicho eso, también hay que decir que el Comité Nobel de Noruega también juega. Es decir, su decisión de cuándo y cómo otorgar premios Nobel de la Paz tiene que ver comúnmente, no siempre, pero sí comúnmente, con situaciones coyunturales y con lo que el comité percibe que es un impulso a determinadas agendas que, de acuerdo con el comité, deben ser impulsadas. Así, por ejemplo, el comité puede un día otorgar el Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea o a Barack Obama, incluso antes de que Barack Obama hiciera las gestiones correspondientes de la paz, o bien otorgar el premio a una organización tunecina que fue muy activa en tiempos de la primavera árabe. En fin, son factores que tienen que ver con coyunturas y decisiones que el Comité Nobel toma. En esta ocasión, el tema de Venezuela sin duda está en todas las agendas y por lo tanto hay una agenda y hay un interés por parte del Comité Nobel de otorgar el premio a alguien que, de acuerdo con la visión del comité, impulsa los valores democráticos y por lo tanto la construcción de paz en su país. Eso es totalmente válido, es totalmente legítimo. Sin embargo, también eso va a trastocar distintas agendas de distintos gobiernos en América Latina. Estos gobiernos, incluido el de Claudia Sheinbaum, tienen agendas internas, tienen audiencias internas, tienen sectores de sus propios partidos o de sus propios círculos a quienes tienen que responder y por lo tanto pareciera que en este momento el vincular o el vincularse con Machado en este instante en particular, cuando Estados Unidos está atacando embarcaciones venezolanas que, de acuerdo con Estados Unidos, portan droga, o bien cuando Estados Unidos tiene un despliegue naval sobre Venezuela y se habla de la posibilidad de una intervención militar, resultan contraproducentes para las agendas de estos distintos actores. Y hay que decirlo, María Corina Machado se asocia continuamente con la agenda anti-Maduro y por lo tanto estaría a favor de la caída de Maduro, incluso si esto llega a ocurrir por los medios por los cuales Trump tiene pensado que Maduro caiga. Esto no es necesariamente blanco y negro, hay que complejizarlo, hay que matizarlo mucho más
más, pero lo que sí queda claro es que los intereses políticos que esto está trastocando son enormes y que los gobiernos tienen que responder ante este tipo de situaciones. De ahí la respuesta de Claudia Sheinbaum y de otros gobiernos de América Latina que hasta el momento de esta grabación no deciden respaldar públicamente al Comité Nobel en su decisión. Gracias, Mauricio. Nos queda claro que en la mesa internacional todo tiene un significado y es necesario detenernos a cuestionar el porqué de las posturas. Y para no dejar pasar otro tema que está en la mesa esta semana, la Cámara de Diputados aprobó una reforma para que el SAT pueda vigilar en tiempo real las operaciones en plataformas digitales, desde Netflix hasta apps de citas. La idea es mejorar la recaudación y frenar la evasión fiscal, pero muchos alertan que esto puede significar una vigilancia excesiva y una invasión a la privacidad de los usuarios. La polémica está servida, y para entenderla mejor nos acompaña Leonardo Núñez, director de investigación aplicada de Mexicanos contra la Corrupción, para desmenuzar qué implica esta nueva medida y qué tanto afecta a nuestras vidas digitales. El jueves por la madrugada, en la Cámara de Diputados se aprobaron una serie de cambios al Código Fiscal, donde además del incremento a varios impuestos a algunos productos, se creó una nueva facultad para el gobierno que permitirá que espíe a las personas de manera desproporcionada en sus actividades en línea. El nuevo artículo 30b del Código Fiscal dice que todos los proveedores de servicios digitales, es decir, aquí se encuentran aplicaciones de citas, redes sociales, páginas de internet en las que estés registrado, todas ellas deberán permitir a las autoridades fiscales de manera permanente el acceso en línea y en tiempo real a la información de sus usuarios. La justificación de esta reforma se hace bajo la idea de que se pretende tener una mejor recaudación y vigilancia de los ciudadanos. Sin embargo, al analizarla en su conjunto, no solamente hay pocas restricciones sobre cómo se debe utilizar esta facultad y cómo los ciudadanos se pueden proteger de ella, sino que además se abre la puerta a una censura previa. ¿Por qué? Porque quienes no cumplan con esto podrán ser dados de baja y se les podrá bloquear el acceso al servicio digital. Esto puede afectar tanto a las personas que son usuarias de las aplicaciones como a las aplicaciones en sí mismas, ya que esto le podría dar al gobierno la posibilidad de bajar el switch a alguna aplicación que no le guste o silenciar por completo a una persona bajo una justificación que parece legítima al hablar de las autoridades fiscales y sus obligaciones, pero que, entendida de una manera más amplia, es una gran vulnerabilidad a los derechos de privacidad y a la libertad de expresión de las personas. En teoría, esta disposición sería inconstitucional porque estos son derechos que están consagrados en nuestro texto máximo. Sin embargo, es preocupante que, ante los señalamientos de la sociedad civil, los legisladores hayan hecho caso omiso y no decidieran cambiar esta disposición. Igualmente, la nueva Corte puede validar esta modificación, ante la cual es necesario alzar la voz. Hasta el momento todavía no ha acabado esto, pues la reforma tendrá que pasar por senadores. Sin embargo, es poco probable que existan los votos para modificar o para mejorar esta nueva disposición en la que el gobierno se erige, una vez más, como un gran censor que nos vigilará en tiempo real, ya no solamente a través de las cámaras, a través de nuestra información digital que le proporcionamos en todos los trámites que realizamos, sino también en nuestra vida privada, en las aplicaciones y en internet, donde se supone que deberíamos tener derecho a la privacidad. Y cerramos este podcast con una historia que aún duele. Han pasado ya 6 meses desde que Miguel Rojas y Berenice Giles, fotoperiodistas, perdieron la vida durante el festival Ac Ceremonia en el Parque Bicentenario. Tanto tiempo y su familia sigue sin obtener justicia. Poco después de sus muertes, en Mexicanos contra la Corrupción revelamos una conexión escalofriante. El mismo empresario que tiene la concesión del parque donde ocurrió la tragedia es también accionista de la empresa de seguridad privada que custodiaba la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes centroamericanos en 2023. ¿Coincidencia? Lo dudamos. Nos acompaña Raúl Giles, padre de Berenice, para contarnos cómo va el proceso judicial. Han pasado ya 6 meses desde el fallecimiento de mi hija Berenice, que durante esos 6 meses sí, hemos luchado, hemos hecho muchas protestas, hemos tratado de empujar y poner un orden en nuestra carpeta, pero hay resistencias serias dentro del grupo de la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque en su momento, una vez que hemos querido alimentar la carpeta con hechos fehacientes de por qué OCESA y Grupo Lobo deben estar como implicados, ha habido resistencia por parte del Ministerio Público y sus allegados de más arriba
arriba, en el sentido de que a pesar de esas pruebas fehacientes no las han rebotado, no las han querido ingresar, y ha habido mucho sesgo en cuanto a las preguntas que atinadamente deben de ser para poder llegar a una verdad en este caso. Ellos simplemente manipulan la información mediante preguntas a modo de que las personas involucradas y las empresas involucradas contesten única y exclusivamente lo que les convenga a ellos. Y es lamentable vivir esta situación. ¿Por qué? Porque lo único que ha hecho, se ha retrasado ese proceso de investigación y nos han puesto una especie como bomba de tiempo para cerrar la carpeta mediante una audiencia inicial definitiva y ya no poder involucrar a las dos grandes empresas que hemos tratado de ingresar mediante hechos fehacientes. Por otro lado, bajo esta circunstancia, nos hemos tenido que acudir a las instancias del Poder Judicial de la Ciudad de México y vemos que en esa instancia también ha sucedido irregularidades en el sentido de que han manipulado las fechas tanto de la primera audiencia como la audiencia de omisiones. ¿Por qué se hizo esa petición de ausencia de omisiones? Debido a la irregularidad en cómo se ha manejado la investigación y la carpeta, se metió una queja ante el Poder Judicial de la Ciudad de México, ante un juez, para que él determine cómo se está llevando la carpeta. Y esa audiencia de omisiones debe ser primero para que desahogue con las pruebas que se encuentran en la carpeta realmente quién tiene la verdad. Y una vez que este juez dictamine lo que nosotros hemos elementado, ya se puede en su momento dar la primera audiencia. Nos enteramos de que hubo actos de corrupción en la alcaldía Cuauhtémoc a través de situaciones inmobiliarias en la cual liberaron inmuebles para poder vender. Resultaron 8 personajes de la fiscalía involucrados, en la cual menciona la prensa que se encuentran prófugos. Pero curiosamente entre estas personas está la maestra Elizabeth Hernández, que es exactamente la misma persona que lleva nuestra carpeta de investigación en nuestro caso. Entonces, dadas las circunstancias y todo lo que hemos vivido del manejo de la carpeta, al parecer estamos en el mismo caso de corrupción. Esto es, si se corrompió en esa delegación, ¿qué podemos esperar en nuestra carpeta? Entonces, esta situación se le hicimos ver claramente a la magistrada María del Carmen Sánchez del Poder Judicial de la Federación para que tome cuenta de que esto es sumamente importante, ver que esta carpeta está contaminada. Con respecto a los próximos festivales que se van a ejecutar por el Grupo CESA, lamentablemente lo que hemos vivido, la experiencia a través de mi hija, yo en lo personal, y siempre lo he dicho, que mi familia y yo no nos gustaría que nadie, absolutamente nadie, viviera una experiencia la que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque es muy doloroso perder un familiar, en este caso mi hija, vivir un infierno institucional para llevar un proceso limpiamente y además, no conforme con eso, las empresas responsables no dan la cara, simplemente se ocultan detrás de las instituciones gubernamentales como son la Fiscalía y el Poder Judicial de la Ciudad de México. Entonces, bajo esas circunstancias, ¿qué espera los medios para poder cubrir un evento de este tipo? Esa es una pregunta muy interesante. Bajo esas circunstancias, ¿qué espera el público en general? Incluso los miembros del staff en la cual trabajan en esos eventos, incluyendo los artistas o los grupos musicales que van a desempeñar tus eventos artísticos. ¿De qué esperan una seguridad? Es una pregunta que cada uno se debe de cuestionar. En lo personal, yo como persona y la experiencia que he vivido, yo no asistiría a un evento de ese tipo por la manera en que se están llevando a cabo todo este evento judicial que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad dentro de lo que estamos solicitando de una reparación integral del daño. Queremos que nos aseguren una seguridad robusta en cada uno de los eventos. Si nos niegan todo eso, entonces yo le pediría a la gente que tuviese mucho cuidado y lo considera 2 o 3 veces en acudir a ese tipo de eventos. ¿Por qué? Porque en el fondo, el acudir a sabiendas de lo que está sucediendo, indirectamente nos estamos avalando a OCESA como trabaja. Gracias, Raúl. No hay brunch ni fin de semana que alcance para aliviar el dolor de una pérdida así. Por eso, lo mínimo que podemos exigir es justicia. Y con todos estos temas terminamos por hoy. No olvides compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes para mantenerte informado y sumarte al combate contra la corrupción y la impunidad. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta el próximo brunch. Esto fue El Brunch. Investigamos, luego hablamos. Producción y dirección, Lucía Vergara. Conducción, Marina Gómez Robledo. Voz, Verónica Ayala. Guión y difusión, Janine Baquerí. Diseño de portada, Paola Calvo. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.